Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de Christy Healthy. Ya sabéis que, bueno, llevamos unos meses sin poder subir nada, pero esta es la segunda temporada y tenemos ya muchos profesionales con muchas ganas de explicar muchas cosas porque, bueno, hay de todo, información de psicología, información de alimentación, de deporte. Bueno, ya veréis todas las sorpresas que tenemos preparado. Bueno, digo tenemos porque no sé por qué, porque en realidad soy yo la única que está detrás del proyecto, pero bueno. Total, hoy tengo aquí en el podcast de Christy Healthy a Patricia García. Ella es psicóloga general sanitaria con formación en TCC y MDR. Trabaja también con niños, adolescentes y adultos y principalmente problemas relacionados con la conducta alimentaria, conflictos intrafamiliares, especialmente con adolescentes, y trastornos del estado del ánimo o de la ansiedad. Nada, hoy vamos a hablar del TCA, que es el trastorno de conducta alimentaria, para que nos cuente ella un poquito, pues, cómo se está desarrollando, qué es bien. Bueno, ya lo veréis, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar, vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Cris, ¿qué tal? Buenos días. Estás guapísima. Bueno, primero de todo, decirles a los oyentes que nosotros nos conocimos hace unos años. Y dio la casualidad que, bueno, pues hemos estado conectadas durante el confinamiento y sí que es verdad pues que ahora hemos tenido ganas de hacer el podcast contigo. Y nada, yo creo que es muy buen tema para empezar esta segunda temporada, que nos expliques cómo podemos saber si tenemos un TCA. Sí, a ver, lo que es a nivel con el manual con el que trabajamos los psicólogos, psiquiatras y demás profesionales sanitarios de la salud mental, utilizamos ahora mismo lo que se llama el DSM-5, 5 hace referencia, bueno, que es a la quinta edición, ¿vale? Y en general, a la hora de poner pues, este tipo de categorías diagnósticas, pues acudimos a ese libro y si la persona cumple una serie de síntomas, pues establece que tiene, vale, pues tiene el trastorno de anorexia o tiene un trastorno de bulimia, etcétera. Sin embargo, eso es muy a nivel... es más a nivel teórico, es decir, en general en la práctica clínica, pues al final tenemos que explicar estas cosas a personas de a pie, no estamos trabajando únicamente con psicólogos y psiquiatras. Entonces, yo siempre hago un poco esta distinción porque aunque a nivel teórico pues hay que cumplir esos criterios y demás, hay muchas personas que están padeciendo problemas en su conducta con la alimentación, con la relación que tienen con la comida, y aunque no cumplan los criterios como tal, son personas que están sufriendo y al fin y al cabo necesitamos ofrecerles una ayuda, ¿no? Es decir, no hay que esperar y no es recomendable, de hecho, esperar a cumplir pues, esos criterios que nos dice el libro para proponerle a la persona una ayuda. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a comentar aquí pues, van a ser pues, una serie de aspectos, de conductas observables, tanto por familiares como por seres queridos, como por la misma persona pues, que está teniendo ese problema. ¿Vale? Algunos de estos factores pues, pueden ser una preocupación excesiva por la comida, tanto en exceso como por defecto. Es decir, tanto una persona que se preocupe demasiado como una persona que no se preocupa absolutamente nada por cómo está llevando su alimentación, ambas personas van a tener pues, un problema porque pues, no van a estar bien nutridas o porque van a estar empleando tanto tiempo en pensar en ello que no van a tener tiempo ni energía mental para otro tipo de áreas de su vida. ¿Vale? Otro tipo de problema puede ser tener pues, una insatisfacción con su imagen corporal. Es decir, personas que a lo mejor estando en una condición de salud, un peso y demás, pues les generan pues de 0 a 10 pues un 1 de satisfacción con su cuerpo. Y en general, pues bueno, suele estar ahí influyendo todo el tema que iremos comentando, ¿no? Todo el tema cultural, del canon de belleza, de la delgadez y demás. Otro tipo de problemas pueden ser pues conductas disfuncionales que tenga la persona con la comida. Por ejemplo, pues evitar eventos sociales, por evitar tal o tal alimento, o por evitar excesos, etcétera. Es decir, todo ello siempre hacemos mucho hincapié aquí en el tema del exceso. Es decir, tampoco es que vayas todos los días a hacer eventos sociales, pero cuando la persona ya llega a un exceso y eso le supone una interferencia, y es muy importante ese concepto a la hora de determinar si la persona tiene un problema o no, el tema de que le interfiera a ella, a su círculo, a su contexto, etcétera, pues nos va a dar señales de si es un problema o si es una conducta más bien adaptativa. Es decir, pues a lo mejor evitar alimentos, consumir alimentos refinados todos los días, pues no tiene por qué ser un TCA, de hecho es algo saludable, ¿no? Entonces aquí al final el kit de la cuestión va a estar siempre en criterios de tipo pues cantidad, frecuencia y duración. Vale, o sea, tenemos que estar muy pendientes. Bueno, claro, es que a veces, bueno, ya lo diremos, pero a veces la misma persona que tiene TCA a lo mejor no se tiene que dar cuenta, ¿no? Pero es importante
que la gente de alrededor también esté atenta o atento a lo que pueda ocurrirle a cierta persona, ¿no? Esto que has dicho de excesivo o escasa preocupación, ¿no?, por la comida, yo creo que a día de hoy este tema se ha habido afectado muchísimo. Por el tema de las redes sociales y demás, yo creo que esto ha afectado mucho, pero mucho, mucho. Porque, claro, ves a alguien, ¿no?, en las redes sociales que es muy bonito, tal, quieres ser como él o como ella, y parece que la gente, en vez de hacer dieta como tal, bien, ¿no?, con un especialista, con un profesional que le guíe, pues a veces, así porque sí, cogen y a lo mejor están comiendo menos porque quieren verse así, ¿no? Y hay un proceso muy largo para poder llegar, pues a lo mejor a ese tipo de cuerpo, a ese tipo de hábitos, pero sobre todo es muy importante ir con profesionales. Es muy importante. Exactamente. Y es muy importante esto que comentas, ¿no? El tema de que muchas personas, pues claro, hoy qué pasa, que tenemos a San Google, que puedes incluir ahí cualquier tipo de palabra clave y buscar pues cualquier tipo de dieta que haya salido, porque al no haber filtro, pues sí, el que la información está ahí a priori parece algo muy bueno, pero también tiene el problema de que si es una información que no está filtrada, pues muchas personas están haciendo dietas, que más que dietas es un atentado terrorista contra su propia salud. Entonces, al final, lo que les acaba llevando es precisamente pues estar pasando durante mucho tiempo muchísima hambre, pero ¿qué pasa? Que están viendo resultados muy, muy rápidos, porque a lo mejor están haciendo una dieta de consumir solo batidos y evidentemente si consumes 1000 calorías al día, sí o sí bajas de peso. Eso no se vale, sí. Exacto, o sea, bajar vas a bajar. Sí. El problema va a venir en el largo plazo. Tu cuerpo se va a adaptar y va a acabar aprendiendo a funcionar pues con menos calorías y al final son personas que acaban, no siempre, es decir, no hay una relación causa-efecto, pero sí que hay una correlación muy alta entre uso o alternación de varias dietas con problemas en la relación de la comida, con problemas a la hora de relacionarse con la comida o incluso desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? Por eso es muy importante esto que comentas, acudir siempre a profesionales que tengan una formación adecuada y que estén actualizados en el área en el cual trabajan. ¿Vale? Muy importante eso. Eso también es verdad, muy importante, porque a veces hay profesionales, ¿no?, que intentan dar consejos con toda la bondad posible, pero a veces tenéis que delegar, ¿no? Por ejemplo, pues nutricionistas, dietistas y así, ¿no? O psicólogos, porque esto ya lo iremos hablando, que la comida y la psicología también van muy relacionados. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede ocasionar una TCA? Perdona. Sí, a ver, como factores de riesgo, pues nos encontramos un montón de ellos, ¿vale? Yo aquí voy a comentar, pues bueno, los que más o menos se suelen ver que tienen más impacto o que son más fácilmente, en fin, que tienen una interferencia más grande en la persona, ¿no? Pues por un lado, pues tendríamos los factores individuales, es decir, hay factores genéticos, es decir, si una persona ha tenido en su familia, pues antecedentes de persona con trastornos de la conducta alimentaria, con TCAs, pues será más probable, o sí que al menos eso dicen los estudios, que padezcan TCA. Luego también hay una serie de rasgos psicológicos del tipo autoexigencia, perfeccionismo, etcétera, que también pues tienden un poco a predisponer a la persona a tener ese tipo de problema. De hecho, no es casualidad que, por ejemplo, en el trastorno de la anorexia suelen ser personas pues muy perfeccionistas, que buscan siempre dar lo máximo de ellas, sacrifican placeres con tal de conseguir sus objetivos de una manera muy, de nuevo, excesiva, por ejemplo. Vale, luego el tema de la autoestima, tener una autoestima desadaptativo, disfuncional, es decir, o valorar únicamente lo positivo mío o únicamente lo negativo, me va a llevar a un desequilibrio que no me va a permitir aceptarme de forma integrada y al final eso va, de nuevo, a ponerme me va a dar más papeletas para caer en un TCA, por ejemplo. Otro tema es algo que comentábamos antes, el tema de la satisfacción con la imagen corporal. Es decir, hay trastornos de la conducta alimentaria en los que no hay este problema. Por ejemplo, lo iremos viendo, ¿no? Pero el trastorno por atracón, ahí la persona no necesariamente tiene por qué tener un problema de la imagen corporal. Claro, eso es verdad, eso es cierto. Yo es que conocía a alguien que le pasaba esto, que sí que es verdad que tenía como muchas ganas de comer en todo momento, pero en realidad no le importaba su imagen. Eso es cierto, es verdad. Sí, es interesante. Sí, entonces claro, ahí es cuando los psicólogos pues intentamos trabajar un poco lo que se llama el diagnóstico diferencial, es decir, vale, esto que es más bien este problema o este, porque en función del problema pues habrá que trabajar una serie de cosas distintas, de una manera distinta, siempre en pro del paciente, ¿no? Otro factor, por ejemplo, de riesgo es el tema de la etapa del ciclo vital en la que estamos. Y aquí, como siempre, los adolescentes pues tienen más papeletas, pero no solo los TCA, también se ven los estudios que en cualquier otro tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque es una etapa llena de cambios, es una etapa en la que hay muchísimas inseguridades,
tiene que tomar muchas decisiones y su parte prefrontal, la parte del cerebro en la que se concentran las funciones ejecutivas, todavía está un poco en desarrollo. Entonces son como más vulnerables a todo ese tipo de problemas. Y otro tema, este caso, sí. Patricia, en el caso de la adolescencia, claro, yo Sí. creo que también tiene que ver relación, ¿no? En lo que él o ella está aprendiendo en su casa, ¿no? Porque si ve a alguien, me lo invento, que esa madre o ese padre no está comiendo a lo mejor las horas que tendría que comer, o solo come una vez al día, o se salta las comidas, o come mucha cantidad, claro, como esa persona lo está viendo, a lo mejor también lo aplica Claro. en su día a día, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y es que el ser humano tiene una capacidad innata, por temas evolutivos, de poder aprender por observación, lo que hablaba Bandura en su día del aprendizaje vicario, ¿no? Sí. Y es que es verdad, muchas personas, muchos de los hábitos que desarrollamos, si no aplicamos un juicio crítico, los acabamos haciendo por mera imitación del contexto en el que vivimos, tal cual. Cierto. ¿Vale? Sí, Entonces, muy importante sí. esto que comentas también. Y luego otro tema también a nivel de factores de riesgo individual sería el género. Lo que dicen los estudios es que de 10 casos de TCAs, 9 son mujeres. Es decir, no es que por ser mujer vayamos a tener un TCA, no es causa-efecto, pero sí que se ve que a nivel de prevalencia, pues en este caso ser mujer sí que es un factor de riesgo en este tipo de problemas. A ver si será porque las mujeres pensamos demasiado. No lo sé. Ahí lo dejo, ¿no? Alguna conclusión. Hay diferentes hipótesis. Me damos muchas vueltas a la cabeza. Yo creo que algo tiene que ver por ahí. Hay diferentes hipótesis explicativas, ¿no? Una de Sí, ellas ¿no? es, pues claro, no es lo mismo el canon de belleza que se nos impone a las mujeres que el canon de belleza que se les impone a los hombres. Eso es Por cierto. ejemplo, Sí. eso es un Sí. tema, ¿no? Aquí en ciencia siempre se habla de que, claro, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, hablar de una única causa de algo es, creo, demasiado aventurado, ¿no? Entonces, bueno, siempre son muchos factores y habrá que analizarlos todos, pero sí que es verdad que a lo mejor el tema de, pues, esa inseguridad, a lo mejor que está más presente en las mujeres por esos tipos de cánones de belleza, claro, son cánones bastante inalcanzables por la mayoría de personas, de mujeres. Sí. Sí, ¿No? El medir no, 1,80 m, 90, 60, 90, etcétera, pues a nivel estadístico, pues es lo que es decir, es crear una inseguridad. Por suerte, gracias, de verdad, gracias, que vamos evolucionando como humanos, porque sinceramente hace unos años esto era así, 90, 60, 90 y ya parecía que las otras personas no estábamos, o sea, no estábamos. Yo que soy tan delgada de constitución o que hay gente que de constitución es bueno, pues porque tienen los huesos fuertes, grandes, tal, porque son así de constitución, pues ya esas personas no pueden dedicarse a cierto sector o tienen más dificultad para poder entrar a algún trabajo. Es como que todo está relacionado, ¿no? Y por suerte todo esto está cambiando y es como que están intentando, y bueno, la gente se está dando cuenta, intentando equilibrarlo todo, porque es que si no vamos a acabar mal, vamos a acabar mal todos. Exactamente, poco a poco se va avanzando un poco, ¿no? Esa es la idea de la humanidad, poco a poco y mejor. Poco a poco y muy con buena letra, ¿no? Dicen. Exactamente. Bueno, vale. Bueno, otro tipo de factores, por ejemplo, siguiendo con tu pregunta, ¿no? El tema de factores de riesgo. Sí. Otro tema importante que también lo iremos viendo en los TCAs es el tema de la familia. ¿Vale? Como tú comentabas antes, claro, lo que la persona ve, pues al final es un poco lo que aplica, ¿no? Entonces, factores de riesgo de índole familiar serían, pues, que haya un ambiente familiar desestructurado, por ejemplo, es decir, aquí muchas veces los terapeutas explicamos a los familiares, porque de hecho a veces el paciente en sí mismo no viene, porque no quiere venir, él no identifica que hay un problema o hay un problema de comunicación y los que acaban viniendo a consulta, los psicólogos, son los familiares movidos por la preocupación que les genera esto. Claro, y muchas veces lo que vemos es que hay patrones, pues, de comunicación muy disfuncionales, patrones educativos muy autoritarios o que directamente la comunicación es que no hay comunicación, o sea, que no hay una conversación, no hay un tiempo común, es decir, hay casos muy, muy diferentes, ¿no? Pero en cualquier caso, el que haya un entorno estructurado en el que se fomente una buena comunicación en la que, oye, hijo mío, hija mía, si tienes un problema me lo puedes decir, etcétera, etcétera, y no te voy a juzgar por ello, todo ese tipo de cosas van a ser lo contrario, en lugar de factores de riesgo, factores de protección de cara a prevenir este tipo de problemas, ¿no? Y también experiencias vitales muy estresantes, a una pérdida de un familiar, de una mascota, por ejemplo, divorcios, mudanzas, cambios de colegio, todo ese tipo de cambios en la infancia y en la adolescencia no los procesan los niños y los adolescentes como a lo mejor los adultos, que tenemos otra estructura cerebral distinta. El tema de los animales también puede afectar, dices.
Sí, por ejemplo, hay muchos niños, bueno, adultos también, pero hay muchos niños que tienen un vínculo tan grande con su perrito, con su gatito, etcétera, Claro, que para ellos perder un gato es perder una mascota, es como perder un amigo. Es decir, esto claro, es claro, subjetivo, claro. depende pues, de la persona y demás, pero al final es una ruptura de un vínculo. Es decir, el tema no es que pierdas a una persona, a un ser humano, es que rompes un vínculo con una persona porque ha fallecido y ya no va a estar. Y eso implica un duelo, un proceso de duelo y es un evento estresante para la persona. Vaya. Entonces también puede ser Pues una de sí. las cosas que pueda un poco precipitar, no causar, pero sí Claro, precipitar un poco ese que tipo de puedas llegar problemas. a lo mejor a tenerlo, ¿no? Exactamente. Y Original. otros factores serían los factores sociales, por ejemplo, que Ujú. algunos ya los hemos comentado, el tema de la delgadez, o sea, la búsqueda esta tan extrema de la delgadez, el tema de las redes sociales, estar tan expuestos constantemente a fotos que no son la realidad, sino que son el trabajo de muchas cámaras, muchas fotos, muchas luces, muchas horas de Photoshop Sí. a la foto, etcétera. Claro, el estar expuestos a una realidad que no existe. Y además ahora las redes sociales con el tema de los filtros ya no sabes si esa persona es de verdad que tiene la cara así fina o si está delgado o si está delgada. Ya es que intentan a veces las redes sociales o las plataformas estas nuevas intentan remixarlo, ¿no? Para que todo se vea muy bello, pero es que eso no tendría que ser así. O sea, tendríamos que ser Exactamente. naturales tal cual, ¿no? Mostrarnos tal cual Exactamente. somos. Claro, al final todo esto tiene un motivo de marketing, es decir, los de marketing saben que cuanto algo más bonito luzca, más perfecto, pues es más probable que venda. Que venda. Y al final nos encontramos en eso, ¿no? En ese sentido. Y ya por finalizar un poco tu pregunta, estarían los factores sociales, ¿no? Es decir, toda esta parte de, dentro de los factores sociales estaría toda la parte de deportes que la persona realiza, también puede ser un factor desencadenante. Por ejemplo, deportes como la gimnasia rítmica, el ballet, por ejemplo, pues al final se refuerzan conductas muy disfuncionales con la alimentación, de tipo, bueno, si el sábado tienes competición, esta semana vas a estar comiendo solo esto, esto y esto. Si la semana que viene tienes una obra de ballet, de lo que sea, pues tienes que estar esta semana perfecta y lucir impecable y tal, tal, tal. Entonces, claro, se están reforzando conductas. Eso es verdad, porque salió hace unos meses, salió varios casos de otros países, pero también de aquí de España, que habían deportistas que se dedicaban pues a la gimnasia rítmica o otro tipo de deportes y que sí que es verdad que sufrían, ¿no? Pero ya no en el caso de ellas mismas o de la familia, no, de los mismos entrenadores o entrenadoras, les decían que tenían que estar perfectas porque había la competición, ¿no? El fin de semana ese próximo. Y claro, tenían que estar impolutas. Y claro, esa presión que ya les estás metiendo, si son jovencitas o jovencitos, como dices tú, ¿no? Que cuando eres adulto, pues tienes un poco más de cabeza pensando, bueno, esto a priori. Es a priori, exacto. Sí, a priori. Exacto, porque hay gente que no. Pero sí, en general sí. Pero claro, esos adolescentes que le están ya presionando así, es como que al final llegan a casa y a lo mejor les están diciendo a los padres, mira, que hoy no voy a comer, o bueno, ya comeré un yogur, ¿no? En todo el día, o tal. Y eso es lo que dices Cuidado tú, con eso, exacto, que exactamente. puede ocasionar este tipo de trastorno, pero aparte te puedes tener problemas ya a nivel físico, ¿no? Sí, claro, totalmente. Muchísimas chicas, de hecho, en este tipo, cuando practican, digo chicas porque lo mismo, lo de siempre, suele ser la estadística, ¿no? También hay chicos con TCAs, cuidado, pero son la minoría, ¿no? Muchas chicas que practican ballet, gimnasia rítmica y demás, muchas de ellas tienen una menorrea durante mucho tiempo, porque igual no están en un bajo peso extremo, no cumplen criterios, pero están ahí muy in the limit, ¿no? O sea, ¿no? Entonces el cuerpo cuando ve que no hay nutrientes y no hay calorías dice, corto. Claro, y ¿no? eso también puede ser causa, ¿no? En este caso de las mujeres, que la regla y las hormonas estén súper alteradas y no la tengan bien. Vaya. Exactamente. Vaya. Es importante esto, conocerlo y saberlo. Mm. Y a nivel social, vale, ya lo has explicado todo, vale, perfecto. ¿Es un motivo de consulta recurrente este tipo de trastorno? Sí, lamentablemente sí que es verdad que lo vemos bastante en consulta, ¿no? Es decir, porque como son bastante variados y lo que comentábamos al principio, que aunque la persona no cumpla criterios, puede acudir con este problema. O muchas veces, por ejemplo, llama a una madre o un padre preocupados y dice, es que mi hija tiene anorexia porque lleva un mes comiendo poco. Vale, criterios no cumple, porque hay un criterio que tiene que ser 6 meses. Vale, pero tampoco se trata de esperar a que cumpla los 6 meses para poder entenderla. Es decir, evidentemente, suena muy obvio, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Aunque sea una obviedad, ¿no? Entonces, claro, hay motivos de consulta que aunque no entren dentro de la etiqueta
TCA, es decir, los estudios al final, el problema que tienen es eso, es que Ujú. los estudios trabajan con una serie de variables bien definidas, etcétera. Entonces, claro, lo que se ve en los estudios, pues a lo mejor en la clínica hay casos que, aunque tengan un problema con la comida, no están dentro de los estudios. Es decir, si en un estudio controlado, epidemiológico, etcétera, ¿no? Nos dice que hay un porcentaje tal de chicas que acudan con un TCA, pues a lo mejor el porcentaje muy probablemente será mayor que ese número, que de por sí es bastante elevado, pero el porcentaje es incluso mayor, porque muchas de ellas, como no entran, no cumplen esos criterios, dentro de los estudios no están incluidos. Anda. Entonces, si ponte que, claro, tú ponte que si a lo mejor el porcentaje es me lo voy a inventar, tendría que ver estudios actualizados, Sí, sí. pero por poner un número, ponte que el 10% el 10% de las consultas totales en el psicólogo son de un TCA. Vale, pues le tendríamos que añadir el porcentaje de personas que acuden sin un TCA como tal, Ujú. porque no entrarían dentro del estudio, pero que también tienen un problema con la conducta alimentaria y Claro, están pasando mal. claro, ¿Vale? claro, Entonces sí que es claro. un motivo muy, muy recurrente. De hecho, muchas veces acuden con otro motivo distinto de consulta. Y en la sesión de evaluación, una de las funciones que tiene es evaluar si el motivo de consulta es por el cual pregunta al paciente, o también hay otras áreas de su vida en las que están siendo afectadas, pero por algún motivo pues o no le da importancia, o para él en ese momento no es importante, o no tiene las herramientas necesarias, que también puede pasar, para identificar que eso es un problema. Claro. ¿Vale? Por Porque la eso es persona que tiene, importante, claro, por eso es importante recurrir siempre a profesionales, ¿no? Porque a veces es lo que mm, dices tú, que puede ser que para mm, mí o para esa persona pienso que mm, tengo esto, pero en realidad mm, es un poco de origen de esto, pero en realidad tengo otra cosa, ¿no? mm, Esto hay claro. que... Es Claro. complicado, ¿no? Lo que decíamos en la información, claro, muchas veces pues miramos en Google y bueno, criterios de tal, no sé qué. Bueno, nada, yo como no cumplo, pues no pasa nada y seguimos viviendo. Y al Claro. final la cosa va creciendo y muchas veces cuando la persona acude a nosotros ya lleva años de pues estar comiendo mal, de tener conductas muy agresivas para su cuerpo, conductas de sobrecompensación como el ejercicio excesivo o conductas de vómitos. Y claro, cuando acude al nutricionista, al psicólogo o a ambos para que se enfoque de forma complementaria, pues la persona ya está en un punto en el que el mínimo cambio le va a costar muchísimo esfuerzo. Entonces siempre decimos, cuanto antes se acuda a pedir Mejor. ayuda, mucho Sí. mejor. Sí, 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 eso es como todo, ¿eh? Exactamente. Cuando tengas un dolor o a cualquier cosa, tienes que acudir Sí. a un Ujú. especialista. Sí. ¿Y cómo es el perfil de un adulto con Sí. TCA? Sí, mira, pues aquí tengo que empezar a responder un poco a la pregunta desde el rompiendo mitos, ¿no? Es decir, Ujú. como que todos tenemos en la cabeza, o la mayoría al menos, la idea de, vale, persona con anorexia es una chica muy delgada, que come poco o que come y vomita. Ya está. Es como que el único perfil de TCA que se nos viene a la cabeza es ese. Y la realidad es que es muchísimo más diversa que eso. Como decíamos antes, hay hombres y también hay mujeres. Claro. Hay patrones de TCAs en los que restringen mucho la comida y los hay, por lo contrario, que llegan a casa y se dan un atracón, pero en que se encuentran tan mal que algunas personas dicen, es que me he planteado llamar al hospital porque me encontraba fatal y pensaba que me iba a dar algo. Ostras. Y Claro, también a lo hay esos mejor se piensa casos. que tiene algún ataque de pánico Claro, o algún exactamente. ataque Y de lo que corazón. comentabas tú antes, que hay personas que no tienen un problema con su imagen corporal, es que tienen conductas muy disfuncionales con la comida. ¿Vale? O trastornos de tipo que vemos menos habitualmente o que quizás son menos conocidos por diferentes motivos, como puede ser el trastorno de la pica, que son personas, por ejemplo, Ujú. que están constantemente comiendo cosas o que incluso que comen no alimentos, perdón, ingieren objetos Sí, que no son alimentos, que ah, nos puede parecer un poco chocante, pero hay personas que tienen este problema. wow. Pero ¿Vale? También está el objetos como problema de, tal. O sí, sea, yo sí, qué sí, sé, sí, un trocito de plato. No, no. arena, juguetes, por Uy, ¿qué ejemplo, dices? uno de los criterios es que tiene que ser a partir de los 2 años, porque evidentemente un niño con 1 año, pues lo de siempre, se lleva Sí, toda la sí, boca por sí, explorar y sí, sí, tienes que sí. tener cuidado con él, etcétera. Pero a partir de los 2 años, y si estas conductas se dan durante más de un mes, ya diríamos que cumple pues este tipo de... O Wow. sea, hay más criterios, ¿no? Pero bueno, por resumirlo mucho Sí, sí, para sí, que por sea así por muy encima. fácilmente Sí. entendible. Ujú. Exactamente. ¿No? Luego también estaría el problema del trastorno de rumiación, que son personas, y rumiación viene por lo que hacen las vacas, por ejemplo. Ujú. Consumen alimentos, lo ingieren, y luego lo vuelven a sacar a la boca y lo siguen masticando. Anda, ¿qué dices? ¿Vale? Wow. Como digo, son trastornos que no son tan conocidos como la anorexia y la Sí, sí, bulimia, sí, sí, pero que sí. también están ahí. No, ¿No? este Por lo ejemplo, lo desconocía de... completamente, este, ¿eh? Sí, 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 y es verdad que Wow. no muchas personas los conocen. Y luego está el tema de, bueno, algo que es un poco polémico, ¿no? Es decir, si es un trastorno, si no. Con el libro en la mano no está en el DSM como tal. El libro este que comentaba yo al principio, que es el que utilizamos psicólogos y demás, ¿no? Para poder decir, bueno, pues el trastorno tal, tales criterios, tal y tal. Que es el tema de la ortorexia.
¿Vale? La ortorexia sí que se conoce un poco más, porque bueno, ahora bueno, pues sí que hay muchos temas de marketing, que si comer todo muy eco, que si comer todo muy tal, y sí que hay personas que tienen este problema. ¿Qué pasa? Que no está catalogado como una categoría diagnóstica como tal. Pero eso no significa que la persona tenga un problema y tenga una interferencia. Te pongo ejemplos. Conducta es el tipo de personas que recorren igual 60 kilómetros en coche para comprar la miel eco de no sé qué. Personas que a lo mejor te hablo pues que tienen una economía pues bastante, bueno, pues que no les sobra ni el tiempo ni el dinero, me explico. Es decir, que invierten un esfuerzo y un tiempo y un dinero en algo por comer, pues con ese objetivo de cumplir, por cumplir ese objetivo de comer extremadamente sano o tener extremado cuidado con el tema de los químicos, lo compran todo eco y son personas pues que a lo mejor pues que sí que les genera una interferencia porque afecta a su economía familiar. Eso por un lado. Por otro lado, porque a lo mejor tienen conductas pues que evitan comer en restaurantes con amigos, evitan comidas familiares, reuniones sociales, que también son muy importantes para poder tener una buena calidad de vida. No todo es comer sano y hacer ejercicio. Las relaciones sociales son muy importantes, ¿no? Y bueno, ya se ha visto con esto de la pandemia, ¿no? Lo importante es que son cuando nos las quitan, ¿no? Se ha visto. Estamos como aquí sufriendo, ¿no? Mira, justamente el otro día estaba hablando con mi madre, porque claro, la tengo a miles de kilómetros, y me dice, mira, es que los bares están todos cerrados, no puedo salir a tomar el café con nadie, ¿no? Con familiares, con su hermana y tal. Y digo, joder, mamá, ¿yo qué quieres que te haga? Y en ese momento, ¿no? En el momento que lo teníamos, es como que no lo valorabas, ¿no? Porque mi madre, pues a lo mejor no salía tanto. Y ahora parece que tiene ganas. Y digo, joder, aquí no hay quien te entienda. Claro, al final, hasta que no nos quitan algo, no le damos ese valor que en realidad mejor tiene, ¿no? Cierto. Entonces, por poner, estos sean algunos ejemplos de trastornos pues que no son tan conocidos, pero que, bueno, pues también hay que estar atentos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la ortorexia cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Y luego también está el tema del efecto rebote, ¿no? A veces que se ve un poco, ¿no? Que cuando algo se cataloga como que es un problema, si un día vas a una reunión familiar y dices, ay, no, yo es que prefiero no echarle azúcar al café, tienes ortorexia. O sea, tampoco es eso, ¿vale? Tampoco es eso, claro. Tampoco es eso. Hombre, ¿vale? Es algo más complejo que eso. O, por ejemplo, que te pidas un café y digas, como hace mi padre, ¿no? Con leche de avena, con azúcar de no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, eso no quiere decir que seas, bueno, que tengas ortorexia. ¿Lo digo bien? Exacto, lo de siempre. Acudir mejor a un profesional que va a tener más variables en cuenta, va a tener una perspectiva más global del problema y una conducta nunca puede determinar un trastorno. Eso ya de antemano. Os puede dar información, pero nunca va a ser una causa. Yo te voy a explicar, y seguro que a nuestros oyentes seguro que les interesa, es algo que me pasó a mí cuando yo tenía 18, 19 años. Y a lo mejor tú me puedes decir si pasé por un TCA o no. Yo pues nada, tuve una relación y esa relación terminó al cabo de unos 2 añitos más o menos. Fue una de las primeras así importantes. Y yo tuve un cierto problema con uno de sus familiares. Claro, esa persona no paraba de decirme cosas que a mí me sentaban mal a nivel físico. O sea, ella se metía conmigo, ¿no? Sí. Y a medida que yo iban pasando los días y tal, parecía que a mí me afectaba más y cuando yo me ponía a comer delante de ellos, me daba como miedo por lo que me dirían, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que eso fue increciendo. Y ya no me pasaba solo cuando yo me reunía con su familia y con él a comer, cenar, lo que sea, sino que me pasaba ya en mi casa. O sea, me pasó ya en mi casa, el hecho de que yo no podía estar comiendo con mis padres, tenían que estar cada uno o comer antes o estar en otro sitio, y yo comer sola tranquilamente durante un tiempo largo, porque si no, no podía comer. ¿Sabes? Es como que me entró, bueno, durante un tiempo tuve que ir a un psicólogo, ¿no? Y me dijo que había cogido miedo a comer en público. Porque como me había insistido esta persona tantas veces de cosas negativas de mi cuerpo, de la comida, no sé qué, no sé constantemente. Cuánto, como que siempre te dicen, ¿no? Alrededor, cuando eres joven, pues te afecta un poco más las cosas, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una constitución muy delgada, que no es lo habitual, lo estándar, que siempre se está visto, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Que la gente normal parece que es el cuerpo 90, 60, 90, ¿no? Pues eso no es así.
Pero el tema está en que yo tenía el cuerpo muy delgadito como ahora, o sea, estoy igual que cuando tenía 18 años, pero es como que la gente no lo veía bien y ya te comentaban mal, ¿no? Decían, es que estás anoréxica, es que no comes, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Cada esos comentarios yo creo que me iban afectando cada vez más y Claro, más y más. Y me pasó eso. claro. Durante un año o un poquito más, fue muy, muy doloroso el hecho de que yo iba a comer con mis amigas o amigos o personas que iba conociendo y me costaba comer en público. Bueno, no te digo de un año, te digo a lo mejor 3 o 4 años me duró, ¿eh? No, un año no, me duró un poco más. Pero había momentos que no, que comía con la gente y estaba bien. O sea, dependía del día también. Pero bueno, ahora ya se me quitó, ya no Sí, tengo nada. Pero podríamos hablar de que era un trastorno de TCA. claro. Aquí, por ejemplo, para poder determinar si cumple los criterios que decíamos antes, ¿no? De TCA como tal o de uno de ellos, de anorexia, bulimia, etcétera, claro, tendría que cumplir X criterios para que se dé como TCA. ¿Vale? Por ejemplo, aquí si no había uno de los criterios es pues que sea mínimo durante 6 meses, por ejemplo. Otro de los criterios es, por ejemplo, el tema de la imagen corporal. Por ejemplo, en la anorexia o en la bulimia, siempre hay una satisfacción con la imagen corporal. ¿Vale? Entonces, claro, con esta información que, por ejemplo, tú me das, Chris, pues aquí sí, si por ejemplo, supongo que cuando pudiste a lo mejor a pedir ayuda, pues el psicólogo te haría una valoración más global de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, pues oye, si te pesas frecuentemente, te preguntaría, por ejemplo, si cuando comes sola, cómo te sientes. Sí. En fin, preguntaría muchas más cosas para poder elaborar hipótesis explicativas de ese problema y poder ir pudiendo, aceptando hipótesis, rechazando otras, etcétera. Es decir, al final siempre decimos que es necesario mantener un enfoque del método científico, de bueno, elaboro hipótesis, obtengo información, esto no me casa con esto, elaboro otra hipótesis, y es algo que es constante. Por eso decimos siempre que la psicología es una ciencia, no es simplemente llegar a hablar y bueno, la opinión que yo te dé es eso. No es ninguna verdad absoluta, nos basamos en manuales y demás, Sí. ¿no? Y ese tipo de herramientas para poder llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, claro, es muy difícil es un poco el mensaje, no es muy difícil pues con 15 minutos, por ejemplo, de conversar con una persona, decirle, tienes un TCA. Ya. Porque, claro, primero le estás poniendo una etiqueta enorme, eso por un lado. Por otro lado, en 15 minutos, no siento que sea un caso muy claro, muy evidente, que la persona ya te lo diga, es que me lo he mirado y tengo esto, tal. Pero en general... Hay que seguir un hay que proceso seguir, de claro, unos días o de un tiempo claro, largo exacto. De para hecho, conocer la persona. claro, de hecho, desde la perspectiva transdiagnóstica, lo que siempre trabajamos no es tanto el tema del diagnóstico diferencial de si es este trastorno o es este, sino ver qué factores tienen en común para poder ayudar a la persona sin tener que encasillarla en un trastorno o en otro. Es decir, aquí qué factores hay que te están, en este caso, ¿no? Que estaban interfiriendo, pues la constante presencia de juicios de valor por personas en mi entorno a las que yo les doy importancia. Por ejemplo, la presencia también de comentarios de tipo, sé tienes el problema, sé tienes anorexia, sé tienes no sé qué. Claro, me están bombardeando con etiquetas constantemente y que al final, que me digan 20 veces que yo sigo son 5, pues llega un momento que uno duda. Claro, exacto. Claro, porque somos animales sociales y estamos muy preparados para que lo que diga el entorno nos afecte y mucho. Sí. Porque eso nos ha permitido adaptarnos al medio durante millones de años. Sí. Y hoy día, aunque la sociedad moderna eso a veces nos da problemas, porque nos genera miedos e inseguridades, nuestro cerebro no lo sabe. Nuestro cerebro funciona con los mecanismos con los cuales lleva funcionando millones de años. Y el poder integrarse en el grupo o esforzarse por ello y buscar la aceptación del grupo por encima de todo, es uno de los mecanismos que tiene muy, muy aprendidos. El cuerpo humano y el cerebro es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Muy complejo. Es muy complejo. Cada día se sabe más porque la ciencia avanza, pero sí que es verdad que todavía nos falta muchísimo por poder descubrir. Sí, muchísimo. Bueno, Patricia, pues para las familias que tengan personas con este tipo de trastorno, ¿qué pautas pueden seguir para ayudarles? Sí, pues mira, nos viene genial el ejemplo que tú acabas de poner, eso que acabas de compartir con tu audiencia, porque todo este tema es decir, es como lo que no hay que hacer, pues al revés, ¿no? Por ejemplo, si los juicios de valor aumentan la probabilidad de que haya un trastorno de conducta alimentaria por el tema de que yo me voy a sentir juzgada, me voy a sentir que no me aceptan, ese miedo al rechazo va a ir creciendo, pues es muy importante hacer menos juicios de valor y más aceptación incondicional. Y aquí siempre les he explicado a los padres que aceptar incondicionalmente no es, hijo mío, tú haz lo que te dé la gana y no va a haber consecuencias de nada.
eso es negligencia. Eso es un Eso no comentario vale. así en el aire, ¿no? Eso, exactamente. No, consecuencias tiene que haber. Claro. Pero lo que es a nivel de gustos, preferencias, etcétera, yo te acepto incondicionalmente. Pero bueno, esto es algo que necesitaríamos explicarlo más en profundo. Pero bueno, por resumirlo un poco, sería menos juicios de valor y más escuchar y más aceptar a la persona, por ejemplo, que tiene el trastorno de conducta o que vamos que tiene cualquier problema, lo que sea. Claro, Los juicios de valor nunca ayudan. No, al fin y al cabo. Nunca ayudan, da igual el problema que sea, ¿no? Luego otro tema, lo comentábamos antes, de una buena comunicación con estas personas, ¿no? Uh-huh. No hay peor cosa que te digan, tú lo que tienes que hacer es seguido de lo que sea. Claro, es que también ves una cosa, cuando eres adolescente, ¿no? Aunque los padres intenten ayudar a ese adolescente o aunque sea un niño pequeño, normalmente esa persona no será consciente y no querrá escucharlo, ¿no? Porque no querrá escuchar lo que le dicen los padres que son más adultos. Y normalmente, pues a lo mejor o gritarán o se irán o pasarán del tema o alguna otra cosa. Yo creo que difícilmente van a escuchar, ¿no? Va a ser complicado, es pero complicado. Sí que es verdad que hay que es mirar, muy complejo. ¿no? Hay que mirar las pautas que un psicólogo le vaya dando a los padres para ir siguiendo poquito a poquito y, como dices tú, que sea un proceso no de aquí para mañana y ya se ha arreglado, ¿no? Que sea un proceso continuo, largo, que puede ser largo, pero que pueda ayudar a la larga a ese hijo o hija que tengan. Exactamente. Otro tema importante es el tema de las comparaciones, que al final es un tipo de juicio de valor, ¿no? Comparaciones del tipo, mira a tu hermana cómo come todo del plato y no deja nada. O mira a tu hermano, el caso contrario, ¿no? Niños que a lo mejor tienen un poco de obesidad y los padres los comparan constantemente con, mira a tu hermana cómo come y hace deporte y qué guapa está. Eso lo hacen mucho, ¿eh? Mucha gente lo hace. Y eso claro, es la de la intención es antigua, buena, ¿qué digo pero... yo? Claro, de aquí cuando eras siempre más decimos, sí, tal cual, de esto los viene de años muchos 80 o años. antes. Claro, y al final son estrategias, pero son estrategias muy disfuncionales, porque al final el mensaje que el niño o la niña obtiene de ahí es, no me estáis aceptando tal cual soy. No. Por Entonces, eso todas las después comparaciones... también claro. hay diferencias, ¿no? Porque a veces siempre se ha dicho en algún programa o gente de alrededor que has oído a veces que dicen, es que quiere más a mi hermano que a mí, ¿no? Por ejemplo. Claro. O es que quiere más a mi prima que a mí, pero si soy su hija, ¿no? Y eso es verdad que se está dando mucho. Ahora a lo mejor no tanto, pero bueno, no lo sé, eso lo dirás, a lo mejor lo sabrás más tú que Se yo. ve bastante, sí, lamentablemente se ve Vale, pues mucho así no. y por eso trabajamos mucho también o al menos yo trabajo mucho con los familiares, ¿no? Porque como veíamos, si es un factor de riesgo importante, es un indicador de que haciendo modificaciones en la dinámica familiar, claro, pues se puede un poco revertir el proceso. Al final, desde el análisis de la conducta, una de las premisas es que toda conducta es aprendida, incluidas las conductas disfuncionales. Entonces, si un TCA es aprendido, también se puede desaprender. Claro, esto es una premisa muy reduccionista y con todas las pinzas del mundo, pero nos ayuda un poco a entender que tiene solución. Es decir, que al final habrá que hacer X cambio y demás, pero bueno, se trata de evaluar bien el caso y darle pautas a las personas del entorno para que puedan gestionarlo de la manera más funcional y adaptativa posible. Claro, y aquí también se le suma que a lo mejor los padres también tendrán que cambiar sus creencias, ¿no? Sus hábitos que habían aprendido. Y decir, bueno, es que yo creía que tenía que decirle esto, tal. No, es que además es como una ayuda interna a que los padres también cambien, ¿no? Bueno. Exactamente. Claro, lo que no podemos pretender, porque es muy poco realista pretenderlo, es que la persona que tiene el TCA cambie todo en su vida y el resto de cosas sigan igual. Exacto. Claro, va a ser muy complicado. No es decir, va a ser muy complicado el cambio porque, por un lado, la persona que tiene el TCA va a pensar, vale, o sea, que tengo que hacer yo todo el esfuerzo y vosotros sin hacer nada. Eso por un lado. Es decir, porque el ser humano todos tenemos nuestro pequeño ego y nuestra percepción de injusticia. De decir, no es justo que yo haga todo y vosotros no hagáis ningún cambio y me sigáis juzgando, haciendo comparaciones y haciendo críticas a cómo he visto, si me pongo el piercing, sin tatuajes y no sé qué. Por ejemplo, ¿no? Entonces, al final se trata de hacer cambios, de los cambios que sean necesarios, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, oye, pues que es un tema de comentarios a la hora de la mesa, pues habrá que hacer esa maniobra para que cambie. Que el problema está en un tema de que, ejemplos reales, ¿no? Que te pueda yo explicar. Pues, por ejemplo, casos de alguna madre que, bueno, a lo mejor han visto que su hija se está poniendo un poco rellenita, que está subiendo de peso y demás, que a lo mejor ni siquiera tiene un problema de obesidad, simplemente pues que a su criterio
está subiendo de peso a su criterio, ¿no? Entonces, que pues con toda su buena intención del mundo, porque al final los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. El problema a veces es que no tienen a lo mejor la herramienta adecuada para hacerlo, sin más y sin juzgarles. Pero al final lo que hacen es, bueno, hija mía, lo que vamos a hacer es ponernos tú y yo juntas a dieta. Ostras. Y al final lo que consiguen es que acaben las dos con un problema de alimentación y encima escudado por el no, se lo hacemos, yo lo hago por mi hija y tal, y la hija pensará, mira mi madre, qué maja que me pone a dieta. Es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo para que nos ayude a entender que la mejor de las intenciones puede dar problemas. Y a lo mejor que la madre a lo mejor no lo necesita, o la niña, ¿no? Claro. En concreto, la niña en concreto a lo mejor es porque ha sido esos días que ha comido de más por alguna cosa, alguna fiesta o alguna fiesta de Navidad, lo que sea. O cambios del cuerpo. En la adolescencia, exacto, también. De hecho, lo natural es subir de peso porque estamos creciendo. O sea, es algo tan lógico y tan aplastante, pero que bueno, que a veces las personas nos equivocamos y somos humanos. Somos seres que erramos y está en nuestra naturaleza. ¿no? Por eso es siempre importante, cuando tengamos algún tipo de duda de este tipo, pues acudir a un profesional, informarse bien del tema. Siempre vale más, aunque sea una consulta para informarse y valorar, que cometer este tipo de errores que luego a largo plazo pueden tener más problemas. Y sobre todo intentar, ¿no? Que aunque estemos tan conectados con las redes sociales, internet y demás, que sobre todo no busquen todo, ¿no? Porque yo a veces también lo hacía, eso de, ay, tengo esto, ¿por qué lo tengo? Tal. Y es lo que dices tú, que en una página te pondrá una cosa, en otra, y lo mejor es ir directamente a un profesional especializado en este sector y que te pueda ayudar en un tiempo pues que esa persona vea preciso. Es que es lo mejor para poder estar bien, ¿no? Es lo idóneo. Totalmente. Bueno, pues Patricia, pues muchas gracias. Hemos llegado aquí. A los oyentes les vamos a decir que primera parte es esta, ¿no? Hemos hecho la primera parte y después, la semana que viene o la otra, haremos la segunda. Y nada, que espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario o queréis contactar con Patricia, ¿dónde pueden encontrarte, Patricia? Sí, pues pueden encontrarme en mis redes sociales, que son principalmente uso Facebook e Instagram. Me podéis encontrar como Patricia García Psicóloga. Todo el tirón, sin puntos ni barras bajas, todo seguido. Y también podéis encontrarme en mi página web, que es igual, Patricia García Psicóloga, y tengo el blog divulgativo, que se llama Psicología que me guía. También tengo el canal de YouTube en el que subo, por ejemplo, pues algunas entrevistas. También tengo el proyecto de hacer vídeos divulgativos con consultas que veo que son muy recurrentes en consulta, para que las personas puedan tener ese material ahí y lo puedan ver las veces que quieran y demás. ¿Vale? Entonces, siempre les digo que cualquier cosa que me quieran comentar o algunos temas que crean que son importantes para ellos, que esas ideas al final son bienvenidas porque les pueden ayudar a ellos y también a otras personas de cualquier parte del mundo. Eso es bueno que tienen las redes sociales. Eso es verdad. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados al final. Exactamente. Pues muchas gracias, Patricia, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Cris. Un saludo. Adiós. Chao.